¿Por qué ignorar las licitaciones públicas puede estar frenando el crecimiento de tu negocio? Este año en España se han licitado más de 110.000 millones de euros y la realidad es que en la mayoría de las licitaciones concurren como media tan solo 3 licitadores. ¿Por qué dejar al margen una licitación pública? Tenemos con nosotros a Javier Franco, comandante del Cuerpo Jurídico Militar del Ministerio de Defensa. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, yo quería preguntarte, sobre todo de cara a nuestra audiencia, lo que más les puede interesar es saber qué barreras pueden enfrentar las empresas de cara a una licitación pública, poder participar en una licitación pública. Muchas gracias a ti por invitarme, Lara. Es un placer estar aquí con vosotros. Bueno, desde mi punto de vista, la principal barrera que puede encontrarse una empresa está derivada también de la que es, curiosamente, su principal ventaja, y esa previsibilidad que tiene la administración, que no viene determinada por otra cosa más que por la ley de contratos. Es decir, yo podría mencionar muchas barreras concretas. Podría mencionar los problemas que puede haber al describir la solvencia técnica, al poder cumplimentar los procesos de contratación. Podría describir todas esas cosas, pero en el fondo yo creo que la principal barrera, si me apuras, es una barrera, no voy a decir que mental, pero sí que es una barrera de procedimiento, que es el cumplimiento de la ley de contratos. De ahí viene todo realmente. O sea, aparte, si un empresario consigue aplicar, consigue entender cómo funciona el procedimiento de contratación a través de la ley de contratos, no va a encontrar estas barreras propiamente dichas. Tendrá otras derivadas de su sector, de su actividad o de la situación económica o la que sea. Pero ya no será una barrera, por así decirlo, que va a estar presente en todo el procedimiento, si sabe cómo funciona, claro. Justo ahí, ¿no? Saber cómo funciona. ¿Cuáles son los errores más típicos que cometen cuando van a presentarse a una licitación pública? Bien, pues yo creo que el principal problema es no tener claras las condiciones. Y vuelvo un poco al problema de antes. La administración se rige por el derecho administrativo. Sé que puede sonar a perogrullo, pero una empresa puede estar acostumbrada a trabajar con el derecho mercantil, con el derecho civil y, en definitiva, con el derecho privado. No obstante, las administraciones públicas están sujetas a la ley de contratos. Si me permites el chascarrillo, yo siempre digo que la administración pública funciona un poco como el juego de Scattergories. Es Mercategories y me lo llevo. O se aplica la ley de contratos o no tenemos a la licitación. Eso quiere decir que las condiciones que se van a usar en la licitación tienen que saberse por adelantado. Y ahí es el primer error que yo creo que se comete. La administración, voy a decir una palabra vulgar, planta sus condiciones, las publica y a partir de ahí quedan fijadas para todo el procedimiento. Vale. Es decir, sacan su pliego de prescripciones técnicas y su pliego de condiciones administrativas particulares. Entonces, a partir de ese momento las reglas quedan fijadas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si un contratista, un posible contratista, un licitador, no ha impugnado esas condiciones, quiere decir que las acepta. Y ya no se van a poder cambiar. O sea, todos los cambios que se vayan a hacer a partir de ahora van a ser a través del interés público y muchas veces, o la mayor parte de las veces, no van a beneficiar al propio contratista. Por eso lo que quiero decir es, ¿cuál es el error más común? Aceptar las condiciones sin habértelas leído o sin haberlas comprendido totalmente. Porque esas condiciones van a vincular a los dos, vinculan tanto a la administración pública como al propio contratista. Es decir, si yo acepto unas condiciones concretas, estaré en condiciones de exigírselas a la administración a lo largo de todo el procedimiento. Pero al mismo tiempo, la administración también me las va a exigir a mí como empresario. Sin duda. Aparte, ¿no?, de leer, que sería como el primer tip básico, ¿qué otros aspectos deben tener en cuenta a un nivel más general? ¿Están inscritos en el ROLECE? ¿Cuáles son los aspectos clave que deben considerar? A ver, yo ahí a un contratista o a un potencial contratista le daría dos directivas claras, que son las dos herramientas con las que tiene que trabajar. Una lo acabas de mencionar, que es el ROLECE. Si no está inscrito en el registro oficial de licitadores, no hay nada que hacer. Vale. Ese registro es el que permite a las administraciones comprobar y verificar que este contratista tiene la solvencia necesaria para poder contratar con la administración. Y ahí lo que nos lleva a la segunda gran herramienta, que es la plataforma de contratación, es decir, la plataforma de contratación del sector público. Ahí el contratista, o un contratista hábil, un empresario que pretenda contratar con la administración con cierta soltura, lo que tiene que hacer es buscar aquellas licitaciones que le interesan. Hay un código que es un poco desconocido, yo creo que es el CPV, es un código de 9 cifras que permite identificar cada una de las prestaciones. Yo diría que, creo recordar de memoria, que hay unos 8.000 CPVs distintos, pero bueno, cada número es un poquito más concreto y identifica mejor la prestación. Por ejemplo, si no recuerdo mal, el 7 pues son servicios intelectuales,
Dentro del 7 están servicios jurídicos, el 7.1, el 7.1.4 ya son representaciones en juicios, 7.1.4.2 representaciones en juicios para defensa de derechos de autor, y así cada vez se va concretando más. Ese es el ejemplo de servicios jurídicos, pero lo hay lo mismo para excavaciones, suministros de semillas, construcciones de cualquier tipo, el que quiera. Entonces, lo primero que tiene que hacer un contratista, desde mi punto de vista, es tener controladas aquellas licitaciones que le afecten. Y la mejor manera es a través del CPV. ¿Por qué? Porque el CPV es un elemento de la Unión Europea. Es decir, yo, si me dedico a algo muy concreto, la restauración en madera, por ejemplo, puedo optar en la plataforma por los CPV de restauraciones en madera y puedo ver todas las que hay en la Unión Europea. O sea, esa es una herramienta fundamental. Y eso, y está inscrito en el ROLECE, Registro Oficial de Licitadores, en el cual es una inscripción relativamente sencilla, pues ya tiene abierto el camino. Digamos que entonces, primer paso, digitalización nos ha aportado ventajas. Totalmente, la ley del 17 lo deja clarísimo. Pues antes de conocer otras fases y otras preguntas en relación a las licitaciones públicas, quiero recordaros que si es la primera vez que estáis viendo nuestro contenido, pero este contenido te interesa, puedes conocer este y más programas en www.tinku.es. Ya nos has dejado caer un poco qué ha supuesto la plataforma de contratación, qué ha supuesto el ROLECE, pero a mí me gustaría, para que quede claro a las empresas, que nos explicaras cómo es exactamente el proceso para que alguien llegue a ser adjudicatario. Bien, pues lo primero que van a tener en un contrato es la memoria justificativa de la necesidad. Es decir, una administración, lo primero de todo, antes de pasar a los pliegos, que los mencioné un poquito por encima antes, lo primero que hace es exponer cuál es su necesidad. Entonces, no sé, un ejemplo que se nos ocurra, pues lanchas de desembarco, o sea, algo muy concreto. La administración dice, pretendo adquirir lanchas de desembarco con determinadas condiciones, ¿vale? Si yo estoy en el sector de las lanchas de desembarco, lo primero que tengo que hacer es ver si esa publicación se ajusta a lo que yo ofrezco. Es decir, lo que decía antes, tendré que ver las licitaciones parecidas que hay para lanchas de desembarco, es un ejemplo que se nos ha ocurrido. Vale, luego, a partir de ahí, la administración, junto con su memoria justificativa, va también a publicar los pliegos. Esos pliegos son los que van a determinar cómo va a ser la lancha que necesita, y luego el pliego de condiciones administrativas particulares, que es el que dice qué es lo que va a valorar la administración. Ahora mismo hay una tendencia en la administración a intentar prescindir no se puede, pero sí reducir el peso del criterio precio todo lo posible en favor de la calidad, sobre todo en los contratos de servicios. Entonces, lo que se busca a partir de ahí es determinar si esos pliegos son favorables para mi producto, para mi empresa, o no lo son. O sea, que no tenga ningún problema ningún licitador, y ese es mi consejo para ellos, casi el más importante que les voy a dar, en que si las condiciones del pliego no se ajustan a su perfil, intentar impugnarlo. O sea, claro, la impugnación tiene que ir por un lado en el sentido de las condiciones legales, pero también hay otras opciones como las preguntas en la plataforma, para las dudas que tengamos. Yo a veces echo un poco en falta eso. Hay contratistas que puede que no estén de acuerdo con la prestación que se está licitando y no realizan las preguntas adecuadas en la plataforma. Deben de recordar que esas preguntas dan respuestas que son vinculantes para la administración. Entonces, es una herramienta de la que prescinden muchas veces y, a mi juicio, están cometiendo ese error. Bueno, entonces, una vez que ya tengo publicada la memoria, tengo publicado los pliegos, sé qué es lo que se va a licitar y el cómo se va a licitar, lo único que nos queda es el quién. ¿Cómo se determina el quién? Pues el quién se determina a través de esas reglas que hemos establecido en el pliego y que, como digo, vinculan a las dos partes. Se va a determinar una serie de puntuaciones y con esas puntuaciones elegirá el licitador. Y ahora viene otro problema. La ley de contratos actual lo que hace es que hasta este momento de la licitación en la que ya se han abierto las ofertas, se ha determinado cuál es la que tiene mejor puntuación, hasta ahora no se ha comprobado nada de solvencia. Es decir, esas condiciones que van a permitir seleccionar al propio empresario y no a la mejor oferta. Solo se ha acreditado mediante una declaración responsable, es decir, una declaración, un anexo más o menos complejo. El licitador lo que ha hecho ha sido decir, yo cumplo con todo. Ahora bien, volviendo al ejemplo, las lanchas de desembarco, si las lanchas de desembarco valen 2 millones de euros, por ejemplo, se han estimado en 2 millones de euros, se va a pedir solvencia económica y técnica compatible con esos 2 millones de euros. Es decir, tenemos un problema si el licitador no alcanza esa cifra. Ahí ya entra la habilidad del licitador de crear una unión temporal de empresarios en caso de que él solo no lleve. Por ejemplo, si hemos dicho son 2 millones,
Si mi empresa tiene 1 millón, la tuya tiene otro 1 millón, nos juntamos, hacemos una UTE y ya pasamos los 2 millones. Por ejemplo, un ejemplo muy básico. O puede buscar una solvencia, una acreditación de solvencia en medios externos o en apoyos para este contrato en concreto, en definitiva, o en el grupo de empresas. Hay muchas maneras de solventar ese punto. Y ya una vez que se ha acreditado la solvencia, que se ha primero declarado tener, una vez que se acredita, se constituye el aval del 5% con carácter general, se formaliza el contrato y ya finalmente se ejecuta. Pues clarísimo, la verdad. Si fuera algo con la práctica tan clara. Todo esto tiene muchos matices, pero eso nos llevaría muchísimo tiempo. Sin duda. Lo que pasa que ahí sí que quiero saber cuál es tu papel. ¿Cuál es tu papel como jurídico y cuál es tu papel como vocal jurídico en la mesa de contratación? Ese es el papel que nos da más visualización al exterior, especialmente a los empresarios. Bueno, nosotros los jurídicos, en primer lugar, lo que hacemos es un primer informe previo, lo que decía antes de la publicación de esos pliegos. Nosotros lo que hacemos es hacer un control de legalidad y verificar si esos pliegos que hace el órgano de contratación, que publica el órgano de contratación, están acordes a derecho o no. Esa es nuestra primera función. Y ya la segunda, que es la que más se ve, es precisamente acudir a la mesa de contratación. O sea, la mesa de contratación, para ser válida, tiene que tener un presidente de mesa, suele ser el gestor del recurso, un interventor y un asesor jurídico. O sea, si falta cualquiera de los tres, la mesa es nula de pleno derecho. Por eso es tan importante que estemos los tres. Vale, pues bueno, yo creo que ha quedado claro toda esta parte, pero yo quiero hacerte una última pregunta, que es más de tu opinión. Claro. ¿Realmente crees que para una empresa, bueno, no solo licitar, sino resultar adjudicataria de un contrato público, le aporta en términos económicos o en términos de reconocimiento un valor, un peso? Sin duda, y más específicamente en el sector de la defensa. Como bien indicabas al principio, lo decías, una cifra astronómica totalmente, 110.000 millones de euros. No, 110.000 millones. 110.000 millones de euros, que encima estamos hablando de, creo que es un 13% del PIB de España. O sea, eso solo en contratación pública. O sea, desde mi punto de vista, una empresa tiene que tener muy presente que además el Estado es un excelente pagador. Puede que no pague muy rápido por sus propios procedimientos, pero paga seguro. Y esa seguridad la conocen las empresas, las conocen las tasas de las entidades de crédito que pueden adelantar mediante tasas de ese descuento. Bueno, es un pagador muy firme. Y aparte, la propia garantía de ser un suministrador habitual del Estado. Hay muchísimas empresas en defensa que se dedican a otros productos, pues, cualquier tipo de vestuario, mochilas, equipamiento de cualquier tipo, que orgullosamente dicen: nosotros suministramos al Ministerio de Defensa, a la Armada Española, al Ejército de Tierra o al Ejército del Aire y del Espacio. O sea, es sin duda una marca y un blasón que puede llevar cualquier empresa, ser suministrador habitual de administraciones con cierto prestigio. Entonces nosotros en eso tenemos un poco de suerte, que el Ministerio de Defensa evidentemente pues tiene el prestigio que yo creo que se merece. Pues te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, que nos lo hayas explicado algo tan complejo de manera tan sencilla, para que todos, bueno, gente que a lo mejor no viene del mundo del derecho lo pueda también comprender. Gracias por estar con nosotros, Javier. Muchas gracias. Muchas gracias, Lara.